Ahí estoy. Voy a empezar. Voilà. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Mi Hijita Poderosa. Vean esos colores. ¿Ah? Yo solita haciendo mi nuevo set para que vaya con el color adecuado, pero el adecuado de verdad. No aquel que quieren apoderarse y empoderarse ciertas mujeres, de quien, por cierto, voy a hablar. Muchísimas gracias de verdad a la gente que me puede acompañar en vivo, porque es una hora que sé que en el Ecuador es todavía laboral, la gente está ocupada en su trabajo, haciendo sus cosas, y obviamente salir a horas más tardes para el país, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, es un mejor horario para la audiencia en vivo, pero sé que muchas personas o ven los extractos que yo saco o ven después el programa en diferido y ven mis comentarios en diferido. Lo que sucede es que para mí aquí donde yo vivo son las 9:30 de la noche. De hacer el programa un poco más tarde, cuando seguramente tendría más audiencia en vivo, es lo más probable es que para ese momento yo esté bastante cansada. Y créanme que para hacer este tipo de contenido hay que estar lúcida, hay que estar eh, con la mente bien clara. Obviamente una se prepara, estoy tratando de acomodar aquí al TikTok y por ahí se ven, los del TikTok pueden ver ahí un poquito las luces. Y una está también pendiente de muchas cosas, y a las 11:30 de la noche y a medianoche para mí me resulta, después de un día, en este caso viernes, que yo no laboro, me resulta difícil para el estado mental en el que debo estar. Y cuando digo estado mental, digo la lucidez, la rapidez y la agilidad mental que se requiere para hacer este tipo de contenido. Les digo porque yo no tengo teleprompter, a mí nadie me dice lo que tengo que decir. Yo preparo en papelitos las ideas que me van saliendo durante el día, lo que voy promocionando, y tengo que tener la agilidad mental. Y a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, después de tener un día, una jornada, pues es bastante cansado, exhaustivo. Y Gianni, muchísimas gracias, Gianni, que también está el mismo uso horario que yo, 9:30 de la noche. Bueno, noche aquí, no, la plena que no, porque como ya estamos entrando casi al verano, hay mucho sol, antes, Gianni, antes de olvidarme, tengo que anotar esto, y discurso, si no se me va. Y no hay la oscuridad que hay en invierno. En invierno oscurece, las horas de luz son muy cortas, y ahora tenemos, inclusive todavía es la tarde, parece como que fueran las 5:30 de la tarde, todavía hay sol. Entonces, gracias por estar aquí. A ver, Ramiro Calderón, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Ustedes me siguen como Mi Hijita Poderosa en el YouTube, y Tamara Hidrobo, Tam Hidrobo en mi X, que está ahí, y Tamara Hidrobo en el resto de mis redes sociales. En el Instagram también un montón de gente me ha seguido, creo que subí como 100 seguidores en una semana. Muchísimas gracias. La idea también es poder transmitir por el Instagram. Vean, tengo este cosito que es para poder poner la tableta y poder transmitir en el Instagram, pero es otro nivel. Yo mostrándoles aquí todo lo detrás de escenas, es otro nivel de desbloqueo que tengo que hacer para poder llegar a esa red social. A volumen bajito, ¿qué tema? Para empezar a tomar un tecito, háganse un tecito, un cafecito para que me acompañen. Me dice también, sí, a las 9:30 de la noche, también está claro por allá en Dinamarca, donde está Gianni. Y decirles que el tema de hoy es una continuación que creo que es necesaria. A mí estas esquinitas que tengo aquí en mi casa, si ven una esquinita, se me va por el ojo y me distrae muchísimo. Voy a continuar con algo que es imperante poder hablar y poder sostener en la narrativa. Yo sé que en el Ecuador, y con esto quiero empezar, yo sé que en el Ecuador van a atravesar horas de oscuridad. No solamente las horas de oscuridad por la violencia de un gobierno nefasto, pongámosle acá, de un gobierno que tiene abandonado a su pueblo, las necesidades de su pueblo, sino que ya tenemos o van a tener en el país cortes de luz. Y eso dice todo, y eso dice muchísimo también de cómo el gobierno de Daniel Noboa sigue incumpliendo
aquellas promesas y aquella información que ha dicho que no va a haber más cortes, que todo está bien. El informe de la Nación del 24 de mayo anterior nos pintó un país que no existe, que para él todo es una maravilla, que obviamente para él y sus amigas y amigos y amigues cercanas todo está bien, pero en la realidad del país, que siempre digo, la que las ecuatorianas y los ecuatorianos lo viven y lo sufren todos los días, saben que no es así. Y ahora van a atravesar horas de oscuridad innecesariamente, después de anuncios, de juramentos y promesas que no va a haber cortes de luz. Estoy con la muletilla del y eso ayuda también para que las ideas pasen rápido. A ver, déjenme saludar también por acá a las personas, por favor, del TikTok. Gracias por estar ahí. Si es que pueden dar el tap en la pantallita, porque eso ayuda al algoritmo. A la gente que me siga ahorita en vivo o después, también denle en el like a la transmisión. Lo importante es que este contenido que se hace con esfuerzo, con compromiso, con mucho cariño, pueda llegar a las personas y mi voz sigue incomodando. Tengo entendido que por ahí andan fastidiadas por lo que yo digo y opino, y cada vez que le robo a la señora Lavinia Balbonesi y me lanzan una jauría de trolls por todas mis redes sociales creyendo que así me van a parar y me van a, sí, a detener en todo lo que yo quiero decir, en todo lo que creo que es necesario hablar, en todo lo que creo que es necesario seguir visibilizando. Así que creo que es importante eso, usar la herramienta de la palabra para hablar. Yo, como ustedes saben, no vivo en el país, no tengo otra herramienta más que esto y esto, la boca y la cabeza, el tocte, el tocte que además estudia, lee y habla 3 idiomas. De paso voy a subirme la arrogancia y el prontuario de la capacidad intelectual. Y los 3 idiomas lo hablo casi todos los días al mismo tiempo y créanme, es una agilidad mental y un cansancio mental. Y es mi herramienta de lucha, es lo que yo tengo y es de donde estoy, qué es lo que puedo aportar al país. Con ideas, a veces escribo artículos, no he escrito porque no he tenido tiempo, no me he concentrado mucho en eso. Y, uy, espérenme un ratito, se me cae la gente del TikTok. Hoy estoy un poquito, parece que estoy nerviosa. Se me cayó la gente el TikTok y tengo que tener mucho cuidado con el cosito para el micrófono para que no se rompa. Vean, los equipos que las personas que estamos detrás de estas pantallas tenemos son sagrados, así que hay que cuidarlo. Y les decía, yo no puedo hacer nada más que esto por la distancia, por las limitaciones que tengo. Mi aporte es eso, la palabra, es el contenido, es el poder estar detrás de una cámara y poder interactuar con las personas que buenamente, generosamente, siempre digo, con su tiempo, con su esfuerzo, me dedican a la atención de escucharme, de interactuar conmigo, de opinar lo que digo y de compartir también mis videos. Denme un segundito, contesto por acá, que ¿por dónde ando en vivo? YouTube, mi hijita poderosa, o en TikTok o en el Facebook. No tengo ninguna otra herramienta que la palabra y que el razonamiento, y este es mi aporte que espero que llegue. También tengo que contarles que empecé una serie y ha sido como muy, no sé, intuitivo, pero también al mismo tiempo muy natural. Vean, aquí está, es más, se las voy a mostrar. La cuchara. Aquí está la cuchara. Esta es la cuchara poderosa. Y esta cuchara es la que me ha servido para hacer todos los videos que ahora ustedes encuentran en mis redes sociales. # la cuchara poderosa. Y la tengo ya apartada del cajón de donde están los cubiertos porque la uso y esta ya es la cuchara poderosa. Entonces, muchísimas gracias a la gente que se ha hecho eco de mis videos, del contenido de la cuchara poderosa. Aquí está la cuchara y es muy poderosa porque aquí va el micrófono y desde aquí hablo. Y como dice el eslogan que se me ocurrió con los comentarios que la gente iba compartiendo, la cuchara que no solamente sirve para comer el arroz, sino para raspar el cocolón. Cuando hago esta analogía, lo repito,
No nos quedemos en la superficie de las cosas, vayamos a lo profundo. Cierto es que el arroz es bien rico comérselo, cierto es que es blandito, suavecito, pero si ustedes llegan al final de la olla y raspan el cocolón, ahí está el verdadero sentido del arroz. Y es una de las cosas más deliciosas que tenemos, el cocolón, y comerlo y disfrutarlo creo que también es parte de la tradición ecuatoriana. Entonces no nos quedemos con la superficialidad de las cosas por encima, raspen. La cuchara que no solamente sirve el arroz, sino que sirve también para raspar el cocolón. Aquí está mi cuchara poderosa, así que gracias a las personas que se hacen eco de mis videos, de mi contenido, me ayudan a crecer y me ayudan a llegar un poquito más allá y sobre todo a incomodar, porque creo que lo importante es incomodar y no detenernos ahora más que nunca en la situación compleja que está viviendo el Ecuador, donde desde el gobierno de Daniel Noboa tratan de embobar con contenidos irrisorios, con mensajes que tratan de desviar la atención y con contenido promocionado por la dama de la caridad, señora Lavinia Balbonesi, para quitar la atención del pueblo ecuatoriano, lo que realmente es importante. Hay cortes de luz. No van a tener luz eléctrica después de que Daniel Noboa perjuró y prometió que no iba a haber ningún tipo de corte. Ahora lo adornan, algo así como que por mantenimiento tiene que haber cortes de electricidad, cuando ustedes saben que por más mantenimiento que se requiera, si es que se planifique, se hacen bien las cosas y si es que les importa el pueblo, el país, y si tuvieran una infraestructura eléctrica, hidroeléctrica, mientras cuidan y hacen correcciones en alguna parte, pues puedan sustentar, pueden abastecer con electricidad desde otras fuentes, no necesitan cortar electricidad. Si les están cortando la electricidad es porque el gobierno de Daniel Noboa no tiene la capacidad de garantizar un derecho y un servicio básico, obligación del gobierno de Daniel Noboa llamado electricidad. Y ya en el Ecuador se vivió 14 horas sin luz eléctrica y ahora les van a quitar de 2 a 4 y no se sabe cuándo, cómo ni dónde, y les siguen maltratando y se siguen burlando del pueblo ecuatoriano y nos lanzan retóricas para distraernos de eso. No nos olvidemos lo de Progen y no se olviden que Teleamazonas con Fausto Yepes, como un periodista que ha estado denunciando, Fausto Yepes ha sido uno de los periodistas, les guste o no les guste Teleamazonas, sí o no, ha sido un periodista que ha estado denunciando, investigando, sustentando, contrastando y dando toda la información al país sobre lo que ha sucedido con Progen. No ahorita, no ayer, no antes. Ha estado siempre dando esa información y más allá que les guste o no les guste el canal de televisión donde él trabaja, creo yo que tenemos también y hemos usado, me incluyo yo también, su trabajo, su contenido para sustentar el debate de la realidad política donde la corrupción campea. Entonces, sería interesante preguntarle a Fausto si es que este video que sacó Teleamazonas hablando sobre su investigación de Progen y después lo bajaron, ¿qué fue lo que pasó? Sería interesante tener a Fausto Yepes comentando y contando qué fue lo que sucedió con su reportaje. Muchos de sus reportajes son muy buenos y son muy sustentados. Y el país se ha enterado de los horrores de casos de corrupción gracias a ese trabajo periodístico. En este caso le nombro a Fausto porque Fausto es el que ha estado también dando ese contenido sobre Progen, pero hay muchos otros, por otros lados también, como el chochólogo Andrés Durán, que también les puede gustar o no les puede gustar, pero él también está dando información al país. Y voy a enlazar un poquito después con él por el tema que tengo hoy de Lavinia Balbonesi y de su fundación, Ana. Sé que el chochólogo en Ecuador Indirecto, el día de hoy, viernes, a las 6 de la tarde, va a sacar su programa en vivo para seguir contándole al país con forma más sustentada. Él tiene otra forma de presentar la información. Además, yo sé que él busca documentos y él busca contrastes siempre y él busca sustentar con evidencia lo que dice. Yo digo cosas también no porque me invento, no porque se me ocurre, sino porque tengo la información y también las fuentes que yo manejo, que me dan esa información, que la comparto, y no es la primera vez, tampoco será la última vez que comparto información, que la distribuyo, porque también esa es mi responsabilidad a todas
los contactos que yo tengo de periodistas para que también hagan lo suyo y hagan su trabajo. Entonces, hay un mosquito por acá. Hay un mosquito por acá como la corrupción en el Ecuador, que están por todas partes y piensan que pueden volar impunemente fastidiando y destruyendo el país. Entonces, yo hago ese trabajo, yo sustento lo que digo, pero cada periodista y quienes tienen también sus espacios dan la información a su estilo, y Andrés Durán también tiene su estilo. Su estilo es con pruebas y sustentado y con investigación. Eso también a mí me consta. Un saludo a Ángel Saltos, que está por acá. Ramiro dice, disculpará que la tutee, Tamara, queremos ver a la poderosa. Aquí está la poderosa, ya les mostré. Y aquí también está la mijita poderosa. A ver, déjeme saludar primero por el TikTok antes de ir también al condumio de este programa de hoy. Aquí nos dice de doctor Jaramillos, ya lo dijo en una radio Novoa a su ministro, tranquilo, yo te saco de la cárcel, por ahí están hablando. Si tiene pruebas, ¿por qué no va a la fiscalía? Bueno, sí, lo que pasa es que me queda la fiscalía un poquito lejos. Me queda un poquito lejos. Y creo que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos también la responsabilidad de informarnos y de sustentar nuestras ideas. Y mi intención desde Mi Hijita Poderosa es poder aportarles con esa reflexión, con esa información y con ese cuestionamiento que es esencial en una democracia, que es necesario, que es lo que se requiere en un país para poder disputar las ideas, los conceptos y la misma democracia. Fernando, desde Quito, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por estar acá. Muchísimas gracias. A ver, déjenme saludar antes de entrar al condumio que les decía. Por acá también Santi Romero, un abrazo súper fuerte. Es esa fiscalía manejada por el poder y su lacayo. ¿Qué le hace los mandados? Así es. Gracias, Adrián, por interactuar. A ver, ¿algo más? Bueno. La Fundación ANA. La Fundación ANA, Proyecto ANA, ONG ANA, ¿qué mismo es ANA? ¿Qué mismo es ANA? A mí que me hagan el bendito favor de explicarme qué es ANA. Es una fundación que además sabemos, estaba interactuando con mis contactos, querido amigo, no le conozco personalmente, y me decía, pero es que por ahí en San Borondón hay un montón de señoras que les encanta ponerse las fundaciones de lo que sea, para poder también tener un proceso de caridad, pero sobre todo de protección de sus intereses y sus impuestos. Y tenemos estas fundaciones que se dedican a salvar, a ayudar, a rescatar y hacer ese rol y ese trabajo que tiene que hacer por obligación el Estado ecuatoriano. Ya voy a ir allá. Pero una fundación tiene un objetivo y tiene una forma de existir diferente a lo que una ONG o diferente a lo que un fondo, porque también existen fondos, que es diferente a lo de un proyecto. Yo les decía en mi video de Cuchara Poderosa brevemente, el proyecto es algo que está financiado y que tiene un inicio y tiene un fin con objetivos claros, con teorías de cambio, con outcomes y outputs, que se dice en el inglés, disculpen el anglicismos, claros, donde también inclusive se prueban las estrategias dentro de ese proyecto para pasar del punto A al punto B o para alcanzar ciertos logros. Entonces, un proyecto es algo que está limitado en un periodo de tiempo. Una fundación tiene objetivos un poquito más amplios y como nos decían también, y me explicaban también por aquí, tienen que tener una contribución, un endowment, a ver, si yo me quiero poner fundación para pintar las casas de color morado, yo como representante de la pintura morada, voy a poner o 1,000 litros de pintura o $1,000,000 para poder comprar pintura. Y con ese trabajo que yo estoy haciendo de pintar las casitas de morado, voy a buscar quién me puede apoyar y me puede contribuir en especies
con dinero o con cualquier otro tipo de elemento para yo conseguir la pintura y conseguir quien pinta en las casas y tener la mano de trabajo de las personas que van y pintan las casas. Esa es mi fundación Casa Morada. Entonces, tiene que tener un objetivo claro donde yo, como dueña de esa fundación, estoy contribuyendo la mayor cantidad de financiamiento que se queda ahí para asegurar que el objetivo que yo quiero hacer como fundación pueda conseguirse. Entonces, tienes la fundación, tienes el proyecto y tienes fondos. Los fondos, por ejemplo, son fundaciones, organizaciones, instituciones que financian proyectos, que financian a personas, que financian participación, que tienen un proceso de financiamiento, inclusive algo que se llama grant making, que es el proceso de donativos, de financiación a través de donativos para específicos proyectos o para específicas actividades. Esos hacen los fondos. Y los fondos, para poder funcionar, tienen que transparentar de dónde viene su dinero, cómo es su proceso de selección para el financiamiento, cómo es su proceso de evaluación y reporte de ese financiamiento. Entonces existe un montón de procesos administrativos e intelectuales para poder establecer la diferencia entre cada uno de estos. Y las ONGs, las organizaciones no gubernamentales también, son estas organizaciones que se dedican a hacer un trabajo X. En el Ecuador habían un montón de esas. Y muchas de esas ONGs también tienen financiamiento que tienen que cumplir ciertos objetivos que son marcados por el donante, por quien les financia. Entonces, por ahí se lamentaban, y ciertamente fue un impacto, que la USAID o la ayuda internacional, los Estados Unidos, que venía con dinero marcado, earmarked money, para hacer ciertas actividades y lograr ciertos objetivos, fue retirado del mundo porque muchos de ese financiamiento iba, por ejemplo, a apoyar la lucha contra el SIDA o la asistencia de medicinas o acceso a salud para retrovirales en África, pero en América Latina y en el Ecuador tenían también actividades específicas con ONGs. Y estas ONGs que recibían este financiamiento tenían que cumplir como parte del contrato que se firmaba con USA, tenían que comprobar que el financiamiento que recibían iban a cumplir ciertos objetivos. Y muchos de esos objetivos iban marcados para defender y construir la democracia en el Ecuador. ¿Cómo sabe la Tami Drogo de todo eso? Es que no me lo han contado. Yo trabajo en eso y no se los he contado nunca, pero creo que ahora viene el caso de sustentar lo que estoy diciendo sobre la Fundación o Proyecto ANA. Y cuando digo Fundación, Proyecto ANA, Organización ANA, es porque simplemente no se sabe qué es. Y cuando tienes un fondo, cuando tienes una ONG, cuando tienes un proyecto o cuando tienes también una fundación, tienes que tener un directorio, tienes que tener a personas, un directorio que toman las decisiones. Después tienes que tener un director o un gerente que ejecute esas decisiones y que rinde cuentas al board o al consejo directivo, que usualmente es un grupo de personas. Y después tienes el staff o el equipo que hacen ese trabajo, implementan el trabajo que la ONG, la fundación o el proyecto tenga. Entonces, hay que transparentar eso. Y en el Ecuador existen normas, en el Ecuador y en todo el mundo, cada vez que alguien quiere hacerse una fundación, cada vez que alguien quiere hacerse una ONG para financiar actividades, para recaudar fondos, para movilizar fondos, para poder usarlos para cierto objetivo o con ciertas actividades, tienen que registrarse. Y tienen que recibir un registro donde le explican al Estado, a la sociedad, para qué existen, de dónde sacan el dinero, qué hacen con el dinero, por ejemplo, qué impuestos pagan en el proceso de recibir financiamiento del exterior y cómo hacen para ejecutar ese dinero. Además, hay fondos en el exterior que se dedican, ahí está la corrupción volando por acá, que se dedican a financiar actividades, organizaciones, instituciones, ONGs alrededor del mundo. Y cuando se manda el dinero, se manda con un contrato donde también se tiene que rendir cuentas de qué se hace con ese dinero. Entonces, debe existir una forma transparente de para qué y por qué existen estas fundaciones, ONGs.
o fondos, fundaciones, ONGs o fondos. Y aquí va algo que ya sabemos y se conoce. La Fundación Ana de la señora Lavinia Balbonesi, nanáis. No sabemos cuál es el consejo directivo, quién es el gerente, quiénes son los equipos, cómo toman las decisiones de selección para el apoyo de financiamiento, cuáles son sus estrategias de recaudación de fondos. No sabemos absolutamente nada porque no transparentan nada. La señora Lavinia Balbonesi no solamente humilla a las mujeres, y ya voy con el punto del título de este programa, sino que en una corruptela total le esconde al país toda la información que debería estar transparentada. No en el SRI, no sé si es que en donde se registran ahí las ONGs en el Ecuador, al país, al pueblo y a las mujeres ecuatorianas. ¿De dónde carajos recibe la señora Lavinia Balbonesi la plata para hacer todo el trabajo que hace de rescatar a las mujeres? ¿De dónde saca la señora Lavinia Balbonesi la plata para armarse una farmacia llamada Ana dentro de otra farmacia? O sea, explíqueme en ese fenómeno intelectual. Yo sé que no podemos esperar nada de la señora que cree haber validado un título en 8 meses, un título de una carrera que le toma a las personas de 4, 5 a 6 años, porque la capacidad intelectual ya la vimos en la entrevista triste y mediocre que hizo con Fabricio Vela, la vimos, la incapacidad intelectual de ella está ahí. Nada de facilidad de palabra, vean, si a mí me sientan con ella, 3 vueltas se les da haciendo las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿quiénes hacen parte del consejo directivo de la Fundación Ana? ¿Cómo toman las decisiones en la Fundación Ana? Porque claro, nos quedó debiendo la entrevista con Fabricio las respuestas de, por ejemplo, ¿qué fue? ¿Qué hizo la universidad? ¿Cuáles fueron los protocolos que hizo la universidad para darle el título? ¿Quién hizo parte del directorio que decidió darle el título a la señora Lavinia Balbonesi? Nada, vean, nada, silencio como respuesta. Entonces, que la señora Lavinia Balbonesi venga a decirnos que su fundación ANA está rescatando a las mujeres, pero ¿cómo carajos nos va a decir a las mujeres ecuatorianas que están rescatando a las mujeres del abandono y de la violencia que su esposo se está encargando de hacer todos los días? Se le da por inaugurar una farmacia dentro de una farmacia cuando hay escasez de medicamentos en el Ecuador, cuando la red de salud pública no tiene los medicamentos y no tiene los insumos ni la capacidad para responder a las demandas de las ecuatorianas y los ecuatorianos que requieren de asistencia médica de urgencia, operaciones, tratamientos, medicina. Y la señora Lavinia Balbonesi se burla y humilla a la gente enferma, burlándose, haciendo la parafernalia de inaugurar una farmacia dentro de otra farmacia. Y por cierto, a las directivos, ¿quiénes son los directivos de las farmacias Viveca? ¿Cómo se atreven a validar a la señora Lavinia Balbonesi en toda la crítica y el cuestionamiento de corruptela y uso y abuso de poder para conseguir su título y tratar de purpurear el nombre a la misma señora Lavinia Balbonesi, dando esta parafernalia de la farmacia Ana? ¿Quién paga los listones? ¿Quién paga la pintura? ¿Quién paga toda la infraestructura de esta payasada que vimos en la farmacia Fibeca? De este insulto, del insulto al pueblo ecuatoriano que está necesitado de medicinas. ¿Quién carajos está pagando y financiando ese horror y esa humillación al pueblo ecuatoriano desde la Lavinia Balbonesi farmacéutica? A mí, explíquenme, porque no entiendo. A mí, la verdad, se me estalla la cabeza cada vez que veo este tipo de ridiculeces y estupideces. Y después nos saca otro videíto la señora Lavinia Balbonesi para decirnos que está haciendo comedores populares por allá en Llano Chico, utilizando a la gente que va a sus comunidades, que tiene sus colectividades en sus iglesias, y la sacan de ahí para hacer la parafernalia de ir a ver a la señora Lavinia Balbonesi.
Eso es una humillación a la gente más humilde y más necesitada, que requiere de medicamentos y que requiere de alimentos. Y la señora cree que haciendo todos estos videos y haciendo el ridículo, porque termina haciendo el ridículo la señora Lavinia Balbonesi, va a limpiar la corruptela y la y, y todo el historial de cuestionamiento que hay detrás de su haber y su quehacer de la Fundación Ana. Y no me va a decir que la TAMI se está inventando. Por cierto, hoy a las 6 de la tarde, vayan y vean al chochólogo porque él va a tener más elementos y documentos que yo no tengo y yo no presento porque tampoco eso es mi estilo, pero yo quiero hacer la parte esencial. Vean, la parte de sentido común. Y voy a hacer esto. Me voy a ir al internet y voy a poner Fundación Ana. Fundación Ana. Y vamos a ver qué es lo que la página de internet nos dice, que es donde se supone que hay que transparentar la información de un proyecto, de una fundación, de una organización. Y me van a esperar un ratito porque no se me está abriendo la página. Aquí está. Espérenme un ratito porque ahora me voy acá y voy a compartir. A ver, por acá nos dice, un abrazo, muchas gracias, Paxar. Bueno, estoy en vivo ahorita y las acciones, aquí antes de pasarles de esto, nos dice, las acciones de Lavinia es un lavado para justificar la financiación del Estado para sus proyectos. Ya voy a hablar del uso de los recursos públicos de la señora, de la dama de la caridad, para hacer sus trafacías de ridiculeces. A ver, déjenme ver. ¿Que con qué dinero? Lavinia sabe que su marido se quitó el código de ética y ahora es un gobierno actuando sin ética, nos dice Mari. ¿Con qué dinero? No sean tan ingenuos. Ella aclaró que es una fundación privada, o sea que es de un beneficio propio, nos dice Jimena. A ver, voy a poner, déjenme compartir acá para que vean, para que después no estén diciendo que yo me invento las cosas. Share screen. Voy a hacer share screen. Denme un segundito, tengo que irme a acá. Solamente para asegurarme que no les comparto, sí, que les comparto, que los comparto a los que tengo que compartirles y no termino compartiéndoles otra cosa. Déjenme ver si es que esto me sale mejor. Ya, así. Pues así no me pierden, no me quedo chiquita. Ahí está, la gente que no ve el TikTok, pero vayan, ahí está la página de la Fundación, Proyecto Ana, porque ni siquiera tienen la capacidad mental, intelectual, de inteligencia para diferenciar lo que es un proyecto, lo que es una fundación, de lo que es una ONG. Ya les expliqué eso. Si me ven ahorita en este momento, retrocedan y pueden encontrar la explicación. Entonces, en esta ridiculez, en esta incapacidad intelectual, en la estupidez que nos demuestran desde Lavinia Balbonesi y su equipo, nos dicen que esto es un proyecto, Ana. Proyecto Ana, juntos podemos construir bla, 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 bla. Y ustedes ven a Lavinia Balbonesi por todas partes con el nombre así de grande, porque dice que esta causa es una iniciativa de Lavinia Balbonesi, la forma más horrorosa de humillar a las mujeres más necesitadas y más abandonadas por su esposo. Mi deseo transformar la Academia de Certificación. ¿Cómo carajos se hace la selección para que las mujeres participen en esta Academia de Certificación? ¿Quién carajos hace? ¿Quién carajos hace y cuánto ganan las personas que trabajan capacitando a las mujeres? Repostería creativa desde casa, inscríbete. Diseño Instagram en Canva, inscríbete. Autocuidado, gestión del estrés, inscríbete. Inscríbete. Horarios, centros de atención. Aquí nos ponen citas de centro de atención integral en Quito, dirección Avenida Gran Colombia, E4280 y Fray Vicente Solano. Yo sé que esta casa es entregada en comodato a la Fundación Ana, Proyecto Ana, ONG Ana, no sé qué carajo es, pero Ana. ¿Cómo así? ¿Cuál fue la decisión sobre la base de que le entregan a la señora esposa de Daniel Noboa un edificio, una casa en comodato para que haga qué? ¿Cuántas organizaciones de mujeres
de activistas por la naturaleza están pidiendo un espacio para poder ejercer su trabajo. ¿Cómo así que hoy fue el proceso de selección para que sea Lavinia Balbonesi la suertuda en tener esta casa en Quito, en Comodato? Y no solo eso, en Guayaquil, en la ciudad de Lourdesa Norte, Rodrigo de Chávez, entre calle Primera y Segunda, está las citas de atención integral Guayaquil. Ana. Teléfono 099-8820147, Fundación Ana EC en Instagram y Capacitaciones Proyecto Ana, obviamente con todas las fotos de Lavinia Balbonesi en YouTube. Gracias al apoyo de Andalucía, Grupo Danec, Kia, RFD, Roland, Seguros Antlántida, Sherman Williams, Siegfried Ecuador, Stevia Live y Unataca. Les falta ahí Universidad de los Hemisferios. Copyright Proyecto Ana. Ok, me están siguiendo, supongo la gente no alcanzo a ver acá, déjenme ver, sí, no es cierto, están viendo. A ver, ¿dónde me dice quién es Ana? ¿Quién es Ana? A ver, ¿quién es Ana? Vamos a la página. Proyecto Ana, ahí está el puño de Daniel Noboa violentando a las mujeres ecuatorianas. Nace de una realidad preocupante. En Ecuador, 7 cada 10 mujeres siempre sufren algún tipo de violencias, en plural. Y aquí tenemos, obviamente, la mujer sufrida, la humillación de las mujeres y Lavinia Balbonesi, tan rubia ella, sonriendo. Y aquí las mujeres en todo su accionar. No sabemos alcance, no sabemos quién es el grupo directivo, el gerente, la gerente, quién hace la administración, quién es Ana, no sabemos quién está detrás de Ana, no se sabe nada, no dice nada. Los cursos, aquí les explican los cursos que están, hay un montón de cursos con inteligencia artificial para que se inscriban, no sabemos cuánto duran, quién paga, cómo es la remuneración a la gente que hace las capacitaciones, y hay una señora mirándose al espejo como que esa fuera la solución de todos los problemas. Regístrate. Y aquí se registran, obviamente, para que les roben los datos personales, perdón, para que se registren. Y obviamente la señora Lavinia Balbonesi sonreída, como siempre, con las mujeres ecuatorianas. De aquí, el sector, bla, 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 regístrame y no hay absolutamente nada más. Y iniciar sesión si es que ustedes ya se registraron. No hay información alguna que permita transparentar qué carajos es la Fundación Ana, cómo se financia y cómo funciona y quién está detrás de la Fundación Ana. Esa es la realidad, esa es la mentira, esa es la corrupción de Lavinia Balbonesi, dama de la caridad. Y si quieren saber más detalles, escuchen al chochólogo hoy a las 6 de la tarde en Ecuador en directo. Lo que yo sí les puedo decir es que el esposo de quien fue ministro de Comunicación de Daniel Noboa, el señor Isurieta, consta como directivo de la Fundación Ana, un señor que además no es ecuatoriano y que no vive en el Ecuador. ¿Cuál es el financiamiento? ¿Cómo se paga el trabajo que hace la Fundación? ¿Cómo se remunera a la gente que está detrás de Fundación Ana haciendo, o Proyecto Ana, porque confunden los conceptos, porque así de estupidez detrás de ese proceso está y se devela la capacidad intelectual de la señora Lavinia Balbonesi, la capacidad de demostrar la estupidez, que ni siquiera saben diferenciar o poner o decidirse si es fundación, proyecto o ONG. ¿Cómo no indignarse de tanta mentira, de tanta burla? Y voy por la parte de la caridad, lo que decía en mi video de la cuchara poderosa. Las mujeres ecuatorianas no necesitan caridad. La caridad no es solidaridad. La caridad es un rescate desde la humillación del ego y de la vanidad que usan las personas que creen que tienen el poder de rescatar a otras personas. Y se aseguran de poder rescatarlas porque ellas se sientan y se sienten sobre la superioridad económica, moral, de poder tener algo para salvar a las mujeres. Y no se dan cuenta que la señora Lavinia Balbonesi está tapando un hueco o pretendiendo tapar un hueco que su esposo cava todos los días, arrebatando derechos a las mujeres ecuatorianas mientras Lavinia Balbonesi trata de salvarlas.
quita el alimento, quita la posibilidad de trabajo, la seguridad, y Lavinia Balbonesi pone comedores. El sistema de salud pública está podrido. No hay medicinas, no hay insumos, los hospitales públicos están colapsando y Lavinia Balbonesi pone una farmacia. Los números de las mujeres ecuatorianas violentadas por todo tipo de violencias, en plural, escalan todos los días y la señora Lavinia Balbonesi sí dice que las va a rescatar. La señora Lavinia Balbonesi no entiende, no comprende, no tiene la capacidad mental, intelectual para comprender cómo funcionan las violencias, porque ella vive en un sistema de violencia, en un círculo de violencia, de engaños, de mentiras con su esposo Daniel Noboa. Y todo el país lo sabe. Y todo el país sabe de la burla de la señora Lavinia Balbonesi. A semanas seguidas, ni siquiera es un secreto, es una verdad a voces en Carondelet, fuera de Carondelet. Y la señora Lavinia Balbonesi habla de rescatar a las mujeres violentadas cuando ella es la primera mujer violentada del Ecuador. Tratando de salvar a su marido con retóricas estúpidas de la estupidez mental, de engañar a las personas en el Ecuador con farmacias, con comedores, con fotos, con salvando mujeres, cuando sabe y conocemos y el país vive la violencia que ella vive dentro de su hogar, por ser quien es, la esposa del hombre más cruel y más perverso, que es el mejor o el peor enemigo del país para quien se atreva a plantarse al frente. Lavinia Balbonesi incluida, porque ella no tiene salida de ese círculo, porque una vez que ella salga de ahí se queda sin hijos, sin dinero, sin reputación, sin cómo poder vivir. Y eso lo sabe ella en la edad que tiene, en la juventud que tiene, en la forma inmadura, irrespetuosa, irresponsable como maneja ese rol que solita se adoptó de primera dama de la caridad. Sabe que eso es un ejercicio de violencia atroz en su vida y en la vida de sus hijos. Porque vayan y vean que el presidente de la República, que le dio odas a la señora Lavinia Balbonesi por ir donde él no va, es el primer hombre que violenta a su hija, reduciéndola, porque no le quitó, reduciéndola la pensión alimenticia. La señora Lavinia Balbonesi hacía eso y la señora Lavinia Balbonesi exponía a la niña cuando era absolutamente prohibido exponer la imagen de la niña, pero ella la exponía en sus redes sociales, violentando los derechos de esa niña. Dígame, ¿quién es el primer violentador del Ecuador? De la perversidad, de la crueldad, de la malicia, que pone a su esposa a lanzar dardos para distraer, cascabeles para distraer, mientras les quitan la luz, mientras existe el escándalo de Progen, mientras no hay medicinas ni insumos en los hospitales, mientras las carreteras en el país se destruyen, mientras las muertes violentas, los índices de las muertes violentas crecen a diario, a minuto, a cada hora seguida. Pero Lavinia Balbonesi está ahí dando caridad y salvando a las mujeres ecuatorianas, cuando sabe que de ese círculo de violencia ella jamás va a poder salir. Pero el día que se atreva a salir de aquí a 5, 10 años, 15 años, ahí estaremos para apoyarla, ¿no? La señora Lavinia Balbonesi hace parte de un sistema perverso de dar y entregar caridad cuando su esposo se asegura de retirar y de paso violentar a las mujeres ecuatorianas. Lavinia Balbonesi, en su vanidad y en su ego, quiso, presionó y consiguió que el Ministerio de la Mujer, que hacía ese trabajo, desaparezca para ella retomarse y apoderarse y construir en algo. Tengo entendido, el chochólogo podrá contarlo mejor, que quienes trabajan en la Fundación ANA o hacen parte de la Fundación ANA fueron parte del Ministerio de la Mujer. Y está tratando de cubrir las necesidades que su esposo arrebata en derechos a las mujeres. Es un sistema perverso. Y la señora Lavinia Balbonesi, en su candente incapacidad de comprender qué son las violencias de género, porque las vive en su círculo más cercano en su vida, no se da cuenta, no se ha enterado que el país del Ecuador tiene una ley y que esa ley tiene que, ya van a ser 10 años en el 2027 que se aprobó la ley orgánica
para la prevención y erradicación de las violencias en contra de las mujeres. Creo que la señora Gabriela Bolbonesi ni siquiera ha leído esa ley, pero yo les cuento un poquito. En esa ley había varias cosas. Una de esas era el registro único de violencias, algo que yo he insistido y he persistido desde el día 1. Y también he pedido y he cuestionado y voy a seguir cuestionando. ¿Qué carajos pasó con el registro único? El Ministerio de la Mujer recibió financiamiento de esos fondos que existen allá en el exterior, que dan plata para justamente que los estados y los gobiernos puedan ejecutar e implementar leyes y defender derechos. Spotlight dio casi $4 millones al Ministerio de la Mujer para que se hagan varios trabajos, entre esos, construir el registro único de violencias que hace parte de la Ley Integral de la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres. Y este registro único consistía, o se supone que debe consistir, en que el Estado ecuatoriano, con toda su capacidad, con la Fiscalía, los ministerios de la Fiscalía, los ministerios, iba a decir de Justicia, ya no existe el Ministerio de Justicia, pero bueno, en ese entonces el Ministerio de Justicia, donde se hacen las denuncias, se me va ahorita el nombre, donde cuando una mujer ha sido violentada y va a hacer la denuncia, la judicatura, etcétera, etcétera. Todo eso en un sistema central integrado, donde existe un registro de las violencias que las mujeres viven. Por decirles algo, Fundación Aldea, que es una fundación que también recibe financiamiento y hace su trabajo, que se supone que el país y el Ecuador debería tener el trabajo hecho. Fundación Aldea es la fundación que nos da los datos de los feminicidios, ¿no? Y femicidios. Feminicidios es una cosa, femicidios es otra cosa. Los feminicidios son las mujeres muertas, asesinadas, cuyas vidas han sido arrebatadas de forma violenta por omisión o por acción de un femicida, y también por omisión de las acciones de prevención y protección que el Estado ecuatoriano tiene que hacer cuando una mujer es violentada. Por ejemplo, la boleta de auxilio, cuando se hace la denuncia, la boleta de auxilio significa que el perpetrador, el violentador, no puede acercarse a las mujeres. Y las mujeres en el Ecuador mueren con las boletas de auxilio cuyo femicida está ahí escrito en su nombre. Entonces, el femicidio es el acto de arrebatar la vida a una mujer de forma violenta, sobre todo su círculo cercano, expareja o esposo o persona que la conoce a la mujer o que la arrebata la vida por su condición de mujer. El feminicidio son las muertes de las mujeres que un Estado permite porque hay una omisión del Estado para impedir que esas muertes, que esos asesinatos se den, porque no son muertes, son asesinatos, les arrebatan la vida a las mujeres. Entonces, los feminicidios se supone que tienen que ser registrados. Por ejemplo, el feminicidio de María Belén Bernal, que nos conmocionó a todas y a todos. Todos los datos de ese feminicidio, o de Aidita Ati, que también es un feminicidio, ambos dentro de instituciones del Estado, dirigidas por los presidentes de la República. La policía y los militares están subordinados al comandante en jefe, el presidente de la República. Se supone que todos esos datos tienen que entrar a un registro único y que el Estado ecuatoriano, no Fundación Aldea, Estado ecuatoriano debería brindar esos datos, y esa información además les sirve para poder alimentar campañas, sostener institucionalidad, mejorar atención, mejorar prevención, poder responder a las necesidades que tienen las mujeres en la Amazonía, que son diferentes a los Andes, que es diferente a la costa, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a contar más porque se me va todo el programa. Pero eso es el registro único de violencias. $4 millones recibió el Ministerio de la Mujer del financiamiento extranjero y no pasó nada. No tenemos un registro único de violencias donde las instituciones del Estado puedan recabar esa información y responder frente a esa información. Si no tuviéramos a Fundación Aldea con el financiamiento que recibe y el apoyo que recibe y el trabajo comprometido que hacen en Fundación Aldea, no supiéramos cuál es la verdadera realidad, y creo que no sabemos la verdadera realidad de los feminicidios en el Ecuador porque hay subregistros, porque el registro único trataba o consistía en impedir que existan subregistros.
Y la señora Lavinia Balbonesi no se entera, no sabe qué será el trabajo del Ministerio de la Mujer. Y la infame, inepta, incapaz Ariana Tanca, que se fue a esconderse. La señora Ariana Tanca fue a esconderse, exministra de la Mujer, infame, inepta. No tengo más palabras de adjetivos para una mujer que fue una sinvergüenza en ese rol. Nunca rindió cuentas a las mujeres ecuatorianas de qué pasó con esos millones, qué pasó con el financiamiento de Spotlight para el registro único de violencias. ¿En qué se comieron ese dinero? ¿Cuántas tablets regalaron? ¿A quién compraron con ese dinero? ¿Qué hizo Spotlight para pedir la rendición de cuentas de ese dinero que el Ecuador recibió como Estado y que el Ministerio de la Mujer recibió como institución del Estado? Y antes de ella, la señora Paola, que se me va el nombre, que también fue ministra del infame, inepto, incapaz Guillermo Lasso. Ambos presidentes, Guillermo Lasso, para no irme con la basofia de Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han sido los presidentes encargados de que los niveles de feminicidio en el Ecuador suban y que existan subregistros y que existan corrupciones en las instituciones que se supone que están ahí para servir a las mujeres ecuatorianas. Y cuando hablo de humillación de la señora Lavinia Balbonesi, es justamente esto, que pretende con el dinero que moviliza, de chanchullos, de acuerdos que hace con instituciones seguramente para tomarse la foto y ahí ellos poder vender la foto de la gran señora dama de la caridad dando caridad, para burlarse de las mujeres que han sido abandonadas y violentadas por el gobierno de su inepto, perverso y cruel esposo llamado Daniel Noboa Asín, que ella sabe lo capaz que es ese señor de ser enemigo, pues es el mayor enemigo número uno de las mujeres ecuatorianas. Y nos pone la payasada de la Fundación Proyecto ONG ANA para decirnos que les importa a las mujeres ecuatorianas. Señora Lavinia Balbonesi, si a usted le importara a las mujeres ecuatorianas, usted dejaría esa payasada de la Fundación ANA y se encargaría de que exista una institucionalidad en el gobierno de su esposo que haga el trabajo que tiene que hacer de información, de prevención y de atención a las violencias. Ustedes van a dar la caridad cuando la violencia, el hecho ya ha sido consumado, cuando su esposo les retira toda la posibilidad de vivir vidas dignas, de empleo, de seguridad, de trabajo, de educación. Usted va a regalar una funda de fideos, usted va a regalar un shampoo, y usted les va a decir a las mujeres ecuatorianas que tienen que aprender a hacer tortas para salir adelante con una independencia económica que usted tampoco tiene, porque depende del dinero de su esposo. ¿O me va a decir que con su influencia y su título ahora de nutricionista, de comunicadora, de farmacéutica que ya tiene, aparentemente, va a poder alimentar a sus hijos? ¿O va a vender todas las carteras y los vestidos caros que tiene para poder alimentar a sus hijos o pagar los abogados que va a tener que pagar si decide divorciarse de su esposo Daniel Noboa, quien por cierto le va a meter 50 juicios a usted si es que se atreve a hacerlo y la va a arrinconar cuando sabe que usted no tiene un sistema, una familia que le apoye? Por eso nunca la vamos a ver a usted salir de ese círculo de violencia, pero usted está sometiendo y humillando a las mujeres ecuatorianas al círculo de violencia que su esposo Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, les somete todos los días cuando les arrebata derechos, cuando les importa 3 rábanos lo que pasa en el país y cuando se burlan y humillan así al pueblo más necesitado, más vulnerable. Cuando usted hace esa burla, esa humillación a la gente que está ahorita rogando por medicamentos y medicinas, que no tiene cómo comprar o cómo poder pagar la atención en sistema privado porque en el público no hay, para poder salvar la vida de sus hijas, de sus hijos. Y usted viene a reírse del pueblo ecuatoriano. Eso se llama humillación. Eso se llama ser perversa y cruel. Parece que se la ha ido pegando por vivir muy cerca del peor enemigo del país. Eso quería decirles y eso quería explicar. El nombre del esposo, marido de señor Izurieta es de Roberto Izurieta es Kirk Paul James. Él consta como
representante de la Fundación Proyecto Ana. Yo no sé cómo Fibeca se prestó para el fraude de la señora Lavinia Balbonesi. Aparte del registro único de violencias, hay algo que las mujeres ecuatorianas necesitan. Y se necesita y se requiere dentro de la institucionalidad que no existe. Y que no va a existir jamás mientras Daniel Noboa sea presidente. Sepan eso. Las mujeres cuyas vidas son arrebatadas por femicidas en manos femicidas en un estado feminicida, muchas de ellas tienen hijas e hijos. ¿Qué pasa con esas hijas de esos hijos? ¿Quiénes son? ¿En qué condiciones quedan? ¿Qué está haciendo el Estado para retribuir la atención que tienen que tener esas huérfanas y huérfanos de mujeres víctimas de femicidio y feminicidio? ¿Qué tipo de protección? ¿Qué tipo de reparación están teniendo esas víctimas? Me van a decir que la señora Lavinia Balbonesi va a entregarles fideos, champús y una merienda y un plato de arroz como retribución desde su fundación. Eso se llama humillación. ¿Por qué no existe institucionalidad? No existe registro de víctimas, no existe registro de las huérfanas y huérfanos de las mujeres víctimas de femicidio. La señora Lavinia Balbonesi, dama de la caridad, ofrece lo que el esposo quita, lo que el esposo arrebata, lo que el esposo violenta. Esa es la realidad del país. Yo no sé cómo más se puede hacer para seguir interrumpiendo, incomodando la narrativa estúpida que pretende estupidizar desde la idiotez de quienes creen y crean eso. Y en eso incluye toda la parafernalia y propaganda de la señora Lavinia Balbonesi. ¿Saben cómo podemos hacer frente a eso? Debatiendo, poniendo otras referencias. Y regreso a lo que yo he dicho antes. Otras referencias son posibles. Otras referencias reales que retraten a la mujer ecuatoriana son posibles. Otras referencias, otras retóricas, otros relatos, como dice mi querido amigo Orlando. Otros relatos son necesarios y eso depende de todas y de todos para poder dar frente a las mentiras, para poder dar lucha a las estupideces, para poder contrarrestar la ausencia de sentido común, para poder pelearnos contra la indolencia, para poder inspirar la persistencia que se requiere para dar frente a tanto abuso y tanta corrupción. Así que yo lo único que puedo hacer, porque no puedo hacer otra cosa, es esto. Es esto. Esta es mi contribución. Esta es mi contribución desde donde estoy, desde lo que soy, desde lo que tengo. Tengo limitaciones y lo que puedo hacer lo estoy haciendo. ¿Qué les queda a ustedes también? Hacer frente también a tanta indolencia. De verdad. Sergio nos dice, sin miedo al éxito, ya somos 5. Vamos por los 10,000 likes. Qué chistoso, está buenísimo. Vamos por los 10,000 likes. Nos faltan 9,995 para llegar a los 10,000 likes. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Una marcha, hemos marchado las mujeres siempre. Y eso sí, por cierto, cuando las mujeres marchamos, pero se alteran por ahí que las paredes, que los adoquines, pero cuando los hombres salen como orangutanes en partidos de fútbol dándose de puñetes, pues aplauden. A ver, esto voy a contestar. Esto es fabuloso porque me da la papaya y el requerimiento que necesito. Álvaro Flóculo. No soy pro Noboa, pero ya se nota que ni siquiera sabe qué es, ¿no? Entonces, pero es denso ver cómo las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres. Básicamente le está deseando violencia de género a Lavinia. El chiste se cuenta solo, zurda. No soy zurda porque yo soy diestra. Yo hablo y escribo con la mano derecha, pero mi corazón y mis luchas están en la izquierda. Verá, señor machirulo, me encanta decirles machirulos a estos cretinos.
Si usted ni siquiera es pro-Nova, no sabe ni siquiera quién es. Entonces empecemos por ahí. Las mujeres, esa retórica machista, estúpida, de la taruguez que le sale de su cerebro de este tamaño que seguramente está entre sus piernas, de que las mujeres somos las peores enemigas de otras mujeres, esa retórica que trata de ponernos a las mujeres como enemigas. Y usted no se ha enterado, pedazo de cretino, que cuando a las mujeres nos violentan y cuando las mujeres hemos pasado los momentos más cruentos de nuestra vida, siempre, siempre, siempre en nuestras vidas ha habido una mujer, dos o más mujeres apoyándonos. Y siempre son mujeres las que apoyan a otras mujeres. Y cretinos como usted, que le incomoda lo que yo estoy diciendo, no se entera porque la estupidez no le permite a usted comprender cosas que están más allá de su capacidad intelectual. Entonces, las mujeres tenemos que enfrentarnos, sobre todo las que somos feministas, a esta retórica estúpida que pretenden imponer de que las mujeres nos odiamos. No. Yo por ser mujer y feminista creo que estoy, y por ser quien soy y la trayectoria que tengo, creo que son las mujeres mejor ubicadas en el Ecuador para cuestionar la idiotez llamada Fundación y Proyecto Ana. Y creo que son de las mujeres más capacitadas profesionalmente para desbaratar la mentira, la estupidez y la humillación que la Viña Balbonesi está haciendo desde esa porquería de fundación en contra de las mujeres ecuatorianas más necesitadas. Por ahí sacaron un video que no lo voy a replicar porque me parece dar propaganda innecesaria, de la Viña Balbonesi abrazando a una mujer. Y atrás había una chica, seguramente trabajando en la Fundación Ana, no sabemos cuál es su nombre, tampoco quiero exponerla porque capaz si pierde el trabajo. Absolutamente incómoda. Incomodísima, pero en primer plano salía ahí en el dato, pueden encontrar el video, que se da cuenta que está siendo filmada y no sabe cómo contener la expresión de incomodidad y se retira al final. Las mujeres que hemos trabajado toda nuestra vida profesional con otras mujeres, sabemos de la realidad que las mujeres pasan, sabemos de lo que es el agradecimiento, sabemos lo que es la solidaridad, sabemos lo que es la violencia también, sabemos lo que son los abusos, desde el clasismo, desde el racismo, desde la estupidez aspiracional que representa la Viña Balbonesi, porque ella representa todo eso, para pretender humillar a mujeres necesitadas desde esa actitud de caridad, como que ella fuera superior. Se siente superior seguramente porque eso sí, dinero no le falta a la señora Lavinia Balbonesi. Gracias, me encanta Tamara. En éxtasis comienza a utilizar adjetivos comunes de uso corriente. Eso me parece que la hace mucho más humana. Con honesto intelectual, sobre todo autenticidad. Vean, yo no pretendo ser nada que no soy. Lo que sí trato y me toca es cuidarme de las malas palabras en vivo, porque me parece que hay que cuidar un poquito las formas, pero fuera de cámaras, a mí me gusta expresarme como una quiteña, como lo que soy. Y también me gusta expresarme en los otros idiomas que hablo, en las expresiones que puedo usar y los adjetivos que puedo usar. Vean, esta soy yo. A mí me entra la indignación, yo me desespero, yo no entiendo cómo en el Ecuador no reaccionan. Me desespera la apatía, me desespera la estupidez, de verdad. Si algo me desespera, una vez me hicieron la pregunta que qué es lo que me parte y yo decía la distancia. Creo que una de las cosas que me parte y me da mucha frustración es la estupidez. Y he aprendido con el tiempo a respirar profundo y a tener la paciencia para explicar. Porque creo que ahí está la contribución. Ahí está la contribución que yo puedo dar a mi país. Por ahí me decían que no suelte el país. Difícil es soltar algo que se ama y algo que importa tanto, porque a mí las mujeres de mi patria me importan, me han importado siempre y me importan aún más, porque creo que tienen el derecho a vivir vidas dignas y libres de todo tipo de violencias. Y que vivir la vida que yo vivo y tengo no debería ser un privilegio de una, de pocas, sino de todas las mujeres ecuatorianas de alrededor del mundo. Y soy feminista, me construyo feminista y me reconozco feminista y no me pueden pedir otra cosa más que no luche
por las mujeres y sobre todo reconocer mi humanidad y mi absoluta imperfección y mi derecho a ser imperfecta y a ser humana. Entonces, si me exaspero, si utilizo adjetivos, si me enervo, es porque realmente me enervo y necesito utilizar adjetivos para poder canalizar la frustración que siento. Y sobre todo la indignación. Yo no sé cómo la gente no se indigna. No se indigna con estas burlas, estas humillaciones de Lavinia Balbonesi, de las idioteces que tratan de posicionar, de las mentiras, de la corrupción, de cómo se están llevando el dinero, los recursos del país. Por cierto, me olvidaba eso. Lavinia Balbonesi utiliza recursos del Estado, una casa comodato en Quito, la seguridad. ¿Quiénes hacen parte? ¿Quiénes trabajan en proyectos fundaciones, ONG, Fondo ANA? ¿Quién les paga el sueldo? ¿Con qué recursos? Transparente en ese financiamiento. ¿Cuáles son las cuentas bancarias de la fundación? ¿Cuánto reciben al año? ¿Cuánto dan y donan al año? No me van a decir que no utiliza recursos públicos cuando se moviliza con recursos públicos. Y se moviliza para hacer las gestiones de ANA con militares y guardias porque es la esposa del presidente y tiene que ser resguardada por ser la esposa del presidente. Y por ser la esposa del presidente es la dama de la caridad que está rescatando a las mujeres que ella está humillando y que su esposo está violentando. Porque esa es la realidad del Ecuador de Lavinia Balbonesi. Esa es la realidad en la que ella vive, siendo ella la primera violentada. Reitero eso y no me voy a retractar. ¿Y pruebas? Pregúntenle a ella. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, se me va acabando el tiempo. A ver, en el TikTok. Muchísimas gracias a la gente. Creo que no me han mandado a los trolls de San Borondón a estar pendientes de acá, o la misma Lavinia Balbonesi o el mismo equipo están pendientes de lo que yo digo, porque nerviosita se pone, se incomodan, les fastidia. Reitero, el día de hoy, el Chochólogo Ecuador en directo a 6 de la tarde va a contarles un poco más con detalles y con cosas sobre los horrores detrás de toda la fundación, proyecto, ONG, lo que sea, ANA. ¿Qué financieramente cómo funciona? Esta es una gran intriga. Y esa es una de las preguntas que quedan pendientes. A ver. Gracias, Nata Casa, por estar aquí. ¿Qué me dicen? Estimada Tamara, no te gastes en respuestas a gente que nunca va a entender lo que planteas. Abrazos, gracias, Jimena. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos con los likes, Sergio? Ya vamos nos faltan 9,996 para llegar a cómo me reí. Yo me acuerdo que alguna vez lancé que iba a llegar al 1,000,000 de seguidores en el TikTok y me faltaban como 995,000. Al menos me río un ratito. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Rakotev, ¿qué se necesita para que el pueblo ya despierte ante tanto abandono y miseria? Organizarse y poder colectivo. En eso no me voy a cansar de repetir. Organización colectiva y poder colectivo. Mi contribución es a través de, vean, el micrófono y la pantalla y con la cuchara poderosa y esto, porque es lo que tengo y son las limitaciones. Otra cosa es estar en el país. Organícense. Hagan reuniones en el barrio. Hagan reuniones con sus panas. Hagan debates. Hagan espacios, construyan espacios donde se pueda debatir también y construir colectividad, porque eso es lo que requerimos, sobre todo la fuerza colectiva, porque individualmente están machacando a todas las personas que están tratando de salir adelante. A ver, bueno, si no me queda nada más, déjenme ver, por acá me mandan algo. Ya. Voy a ver si es que me falta algo más. Mientras Lavinia se pone una farmacia, un caso claro que está por aquí. La gente necesita 2,500, 500, 3,000, necesita dinero y fondos para poder
pagarse y costearse la salud que por cierto la señora vicepresidenta se fue a pasearse se fue a pasear a España para terminar comprando medicamentos de la India. Hará que se vaya a la India, señora María José Pinto. Capaz y hacía más efectivo el gasto, ¿no? De los viajes. Bueno, Marisela me dice, esto es verdad. Creo que muchos callamos por temor. Yo sé que hay muchas personas que callan y que no están en la posición de hablar, porque hablar o decir o actuar les puede costar el trabajo, les puede costar el sustento, les puede costar el poder tener el ingreso que se requiere para sobrevivir y pagar la salud, la educación. Para eso también estoy yo, ¿no? Yo creo que ese también es mi rol, el poder decir y hablar. A mí me pasan información, yo la contrasto, la averiguo y la lanzo y la comparto. Y ese creo que es mi trabajo, porque yo, como siempre he dicho, no como de lo que digo o de lo que callo, y no vivo de lo que digo y de lo que callo. Lo que yo hago, esto es un activismo que me nace del corazón y que me tiene comprometida con ustedes, con la linda gente que me sigue, que me apoya, que me manda mensajes, que apoya mis videos, mi contenido, que me sigue en mis redes sociales, que ahí, por cierto, están ahí en el Facebook, en el TikTok. Entonces, ese es mi rol, poder hablar y poder decir. Valentina me dijo una vez en el show del Puyolín, que me abrazó y me dijo que nunca me calle porque digo las cosas que ella siempre ha querido decir y nunca ha podido decirlas. Y también tiene que ver con el ser mujer, con las luchas que tengo y llevo en mi vida de poder enfrentar a las violencias de género, poder enfrentar a los machismos, poder enfrentar estas violencias también que vienen y se ejercen de mujeres como Lavinia Balbonesi desde todo el poder estatal, todo el poder gubernamental, todo el poder económico sobre las mujeres más necesitadas, vulnerables, humillándolas, sometiéndolas, usándolas. ¿Qué peor violencia puede existir en contra de una mujer que lo que está haciendo Lavinia Balbonesi desde el poder, la comodidad y la riqueza económica que tiene? Porque riqueza humana, créanme, la caridad no es solidaridad. La caridad es abuso, es menosprecio. Y ahí estamos, las mujeres como yo y muchos otros espacios hablando y diciendo, sin callarnos. Miguel, saludos desde el Reino Unido. Gracias por defender, por alzar la voz por las mujeres. Es mi profesión y es mi compromiso de lucha. Como les digo, soy feminista. No nací, me hice feminista y me moriré siendo feminista. Eso sí, tengo el compromiso de seguir preparándome, de seguir equivocándome porque no soy perfecta, de extender las disculpas cuando cometa exabruptos y errores porque no soy perfecta, al contrario, soy absolutamente imperfecta y reivindico ese derecho a ser imperfecta y equivocarme, pero créanme que mi compromiso está en seguirme preparando, en seguir innovando con mis colores, y ven que ahora estoy con colores, de seguir preparándome antes de sentarme frente a ustedes, de seguir preparándome para poder hablar de la cuchara poderosa, de seguir leyendo. Aquí tengo un librito de Rosa Montero, tengo este que lo dejé por cuestiones de viaje, que también The Purpose of Power, How to Build Movements for the 21st Century, en inglés, y ese es mi compromiso. También tengo un compromiso de escribir. No he escrito, a veces a mí me sale y yo escribo, no utilizo inteligencia artificial cuando escribo, ni siquiera para revisar, por eso se me va muchas veces hasta con errores gramaticales de estructura, porque creo que tengo que ser fiel a mí misma. Y yo trato de ser fiel a mí misma, a mis principios, a mi esencia. Y mañana que voy a tener un día de reflexión en mi vida, en mi existencia, es de eso. Es mi compromiso a seguir preparándome, a seguir aprendiendo, a seguir buscando causas justas para luchar, a seguir visibilizando injusticias, a seguir denunciando lo que no es normal. Ese es mi compromiso conmigo misma, con mi vida y con las personas lindas que me siguen. Me voy despidiendo. Me dice Maris, yo me voy despidiendo ya como 50 veces, no. La que muchos se despide no se quiere ir. Yo soy feminista, varonista, porque si hay hombres buenos. Eso está bonito, feminista, varonista. Varonista, como pequeña.
de varón. Eh, yo soy feminista y yo sé que hay hombres buenos, porque alrededor de mi vida estoy rodeada de hombres buenos, de hombres que me aman, de hombres que me quieren, de hombres que me aprecian, de hombres que me acompañan, más allá de la distancia, más allá de los desacuerdos que son necesarios tener. Yo creo en la posibilidad de que los hombres sean un agente de cambio y que la responsabilidad también cambie de lado, no solamente la vergüenza y les recaiga a ellos esa responsabilidad. Y mi contribución también es esa, ¿no? De contribuir al mundo con hombres que sean capaces de ejercer y respetar los feminismos también. Así que mañana espero también seguir contribuyendo con eso en la reflexión y celebración de mi vida. Muchísimas gracias, linda gente que me acompañó en el YouTube. Ya me despido después del TikTok, me quedo un ratito con la gente del TikTok, pero la gente del YouTube, del X, muchísimas gracias por haberme acompañado. Por favor, dejen su like, compartan. Ya voy a sacar también extractos de esto en mis redes sociales. Me encuentran ahí en el YouTube, Mijita Poderosa. Pueden poner la cuchara poderosa y van a encontrar los videos en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el X, la cuchara poderosa y Mijita Poderosa. Y también me pueden seguir en el Facebook, Tamara Hidrobo, sin H y con B larga. No se olviden nunca que mi apellido es sin H, con B larga. En el Facebook, en el Instagram también. Ahí voy a ver si pongo también fotos más bonitas. Y obviamente en el X ahí me siguen como en cambio Tami Hidrobo, Tami con Y-Hidrobo sin H y con B larga. Y Tamara Hidrobo también en el TikTok. Muchísimas gracias, linda gente, por haberme acompañado. La próxima semana, dependiendo de lo que suceda con el país, me tendrán con el episodio de la cuchara poderosa para seguir denunciando en videos cortos la opinión. Y me comprometo el próximo viernes nuevamente 2:30 de la tarde, porque como les decía, más tarde, aunque hay más audiencia en vivo, me resulta más difícil por la calidad mental, la velocidad mental, que siendo medianoche después de todo el día me es más difícil. Pero en cambio estas horas todavía lo puedo manejar y me da también tiempo para bajar las revoluciones, leer mi librito, descansar antes de poder irme a dormir, si no me trasnocho muchísimo. Muchísimas gracias. Queda ahí el contenido. Denle en like, síganme, compartan y nos vemos la próxima semana en el YouTube, en el TikTok Live, Mijita Poderosa, 2:30 de la tarde, viernes. Y síganme en las redes sociales para la cuchara poderosa, dependiendo lo que nos venga y lo que nos caiga esta semana con todos los apagones. Que en medio de los apagones exista luz y luminosidad en sus vidas. Y a las mujeres de mi patria, por favor, recuerden que ustedes tienen el poder, mijitas, ustedes tienen el poder para que no las humillen, no las violenten, no las abusen, no las utilicen y no las manipulen como Lavinia Balbonesi pretende hacerlo todos los días, todo el tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.